cuando las rodillas están un poquito separadas o cuando las rodillas están muy juntas. Es el famoso chuequito que nosotros le decimos, o chuequita. Y tiene algunas implicancias porque cuando la rodilla está muy separada o muy junta, en alguna de las partes de la rodilla se está sobrecargando más, con lo cual está predispuesto a tener más lesiones. Otro factor de riesgo es, por ejemplo, el pie plano, ¿sí? Que es la falta de arco longitudinal interno. Esto se ve bastante en los chicos lungos o en las chicas lungas, las chicas grandes, grandotas, y se puede ver un montón de causas. Pueden ser congénitas, pueden ser adquiridas, y dentro de ellas, por ejemplo, puede ser, dentro de las adquiridas, la falta de fuerza en uno de los tendones del tobillo, o alteraciones del esqueleto, pero es un factor de riesgo más. Pero el más importante que creo que se tienen que llevar hoy es este, que es de lo último que se está hablando en los últimos años, y es lo último que se está estudiando, que son los desbalances neuromusculares. ¿Qué es esto? Es una alteración en el patrón de movimiento. Básicamente lo que nosotros de chiquito, los profes intentan hacer con nosotros es enseñarnos patrones de movimiento, enseñarnos posiciones, enseñarnos técnicas, y eso lo aprende el cerebro. Y ¿Se va adaptando a esas técnicas? No. Por ejemplo. ¿Sí? ¿Perdón? Nada. Vamos a dejarlo que avance un poquito y después preguntamos, ¿sí? Dale. Bueno, básicamente el cerebro aprende y el cerebro es el que transmite la información a los músculos, a las articulaciones y todo lo demás. Entonces es muy importante que haya un correcto equilibrio entre lo que aprendemos y lo que en estos patrones de movimiento. Y en Barcelona, ya hace unos años, estudiaron cuáles son los factores de riesgo neuromuscular para tener lesiones deportivas. Y son algunos de estos: el cansancio muscular, que ya todos conocemos, el inadecuado manejo de músculos que tienen funciones opuestas. ¿A qué se refiere esto? Cuando doblamos la rodilla, tiene que haber un balance entre el cuádriceps y los músculos posteriores. El cuádriceps, por un lado, extiende la rodilla y los posteriores la flexionan. Por lo tanto, en todo momento tienen que trabajar al unísono, por más de que son músculos que hacen cosas totalmente opuestas. Desequilibrios entre lo que es la pierna dominante y la no dominante, la derecha y la izquierda. Inadecuada rigidez muscular, ¿sí? Los déficits en el control de la postura, la disminución de la propiocepción, que es la disminución del equilibrio, los déficits en el core, que es el core, bueno, como ustedes saben, en la panza y en la espalda, y la disminución de los mecanismos de anticipación, que es muy importante. Pero no nos vamos a meter de lleno de esto, es simplemente para que lo tengan en cuenta, que no solamente el hecho de tener algún problema anatómico, por decirlo de alguna manera, o del cuerpo, es un factor de riesgo. Esto es probablemente lo más importante para contraer una lesión deportiva. Y después también tenemos factores de riesgo externos, como puede ser la presión de adultos como profes, papá, mamá, tío, abuela, los médicos, etc. Y trastornos emocionales como la ansiedad, la depresión, síndromes de estrés postraumático. Esos básicamente, a grandes rasgos, algunos factores de riesgo para tener lesiones deportivas, que son un montón. Lamentablemente acá en Argentina no tenemos estadísticas nacionales. Las estadísticas que tenemos nos basamos en las ligas españolas, entonces es un poco difícil hablar de lo que es epidemiología de las lesiones o la frecuencia de las lesiones. Pero básicamente son esas que nombramos al principio. Entonces vamos a empezar con esguince de tobillo, si les parece. Esguince de tobillo nos referimos siempre, cuando hablamos de un esguince de una articulación, a un aumento de la movilidad de la articulación. Todas las articulaciones tienen un rango de movilidad normal, se mueven hasta determinado límite. Cuando nosotros movemos más allá de ese límite, se puede producir un esguince, ¿sí? Y el esguince está asociado con lesiones de los ligamentos, de los cartílagos, etc. Lesiones que pueden ser desde que se estiran los ligamentos,
hasta que se desgarran, hasta que se rompen, ¿sí? Entonces, dicho esto, vamos a ver en qué situaciones más o menos podemos tener frecuentemente en el básquet un esguince de tobillo. Una situación de juego muy frecuente como por ejemplo un rebote. Prestenle atención ahora a Anthony Davis, camiseta 23, ¿sí? Y no sé si están escuchando el audio. Sí, sí, se escuchó a vos y se dio perfecto. O por lo Bueno, menos yo lo vi perfecto. no sé si llegaron, por ahí se escucha muy fuerte el audio y yo no puedo comentarlo, pero la idea era que vean el tobillo izquierdo, creo que se ve bastante clarito la lesión y cómo se torció el tobillo siempre, la gran mayoría de las veces, más del 80 o 90% de los casos, esa es la torcedura típica de tobillo que tenemos en el básquet y en la mayoría de los deportes. Fíjense la situación de juego, un rebote, cuántos rebotes o cuántas veces vamos a saltar al aro y caemos sin los pies con la firmeza que tienen que tener. La segunda situación, una penetración. Vamos a ponerle play. Acá vamos a seguir a Dennis Schroeder de los Hawks. A ver si... Vamos de nuevo. Fíjense el pie izquierdo. Ahora lo vamos a ver desde otro ángulo, se ve mucho mejor. ¿Cómo estás con Una el miembro de la consultita. comunidad? Sí, alguien que quería hacer una consulta. Ahí está. Sí. ¿A qué edad conviene empezar a vendarse o no es bueno vendarse los tobillos? Ahí la vemos, chicos, ¿ven? Bauti, ¿escuchaste la pregunta? Segundo paso. No sé si me están escuchando a mí. Bauti, Hola. ¿escuchaste la pregunta que te hicieron? No, perdón, es que se escucha La muy pregun- fuerte el audio del video. Yo no sé si eso lo Dale. debería haber editado y no escucho nada, sinceramente. ¿Qué pasó? Tranqui, la pregunta era, ¿a qué edad conviene empezar a vendarse o si no conviene vendarse? Bueno, es muy buena la pregunta. Mirá, esto es un tema que es muy probable que lo tengan mucho más en claro los profes dedicados al deporte, al básquet, que nosotros desde lo médico. Yo personalmente sigo mucho a Rodrigo Araya, no sé si ustedes lo conocen, es un profe muy conocido y si no lo conocen, realmente síganlo por Instagram porque es un fenómeno total. Él está muy metido en el ambiente del rugby y él dice que vendarse no hace mal, ¿sí? Nunca vendarse hace mal siempre y cuando la técnica sea correcta. Concepto rebelde a lo que se viene diciendo últimamente, que por ahí vendarse en todos los casos está mal porque, bueno, él dice que no es para nada malo vendarse, pero que más importante que vendarse es la preparación física. No sé si queda claro, el concepto es que el tobillo tiene que tener una perfecta propiocepción y eso se trabaja a través de la coordinación de los movimientos y los entrenamientos y el fortalecimiento de los músculos que hay alrededor del tobillo. Básicamente que son los peroneos laterales y los tibiales del lado de adentro. Es como dos riendas de un caballo. Si un músculo, por eso se habla siempre del desbalance muscular. Cuando uno de los músculos, los peroneos, en este caso los laterales, son más fuertes que el interno, se va a vencer más de un lado que del otro. Por eso es muy importante en la preparación física. Pero con respecto a la pregunta, no hace mal vendarse siempre y cuando la técnica sea adecuada. Y respecto a la edad, no te sabría decir si hay una edad exacta para empezar a vendarse, por supuesto que no, pero sí yo por lo menos la recomiendo en los pacientes que están reintegrándose al juego después de un esguince de tobillo.
O sea, pasando en limpio, Bauti, es ayuda a prevenir, pero lo que más ayuda a prevenir es el trabajo previo, el fortalecimiento, todo el laburo que hacemos en el gimnasio. Exacto, exacto. Muchas gracias, ¿eh? No, no, de nada. Bueno, siguiendo con esto, el esguince de tobillo, entonces, como vimos en esa imagen anterior, se estiran los ligamentos laterales, ¿sí? Que es lo más frecuente que se lesiona. Hay tres ligamentos en la parte de afuera del tobillo, que son los peroneos astragalinos anterior y posterior y el peroneo calcáneo. Y del lado de adentro está el ligamento deltoideo. Lo que tenemos que saber es que lo más frecuente que se lesiona es el ligamento peroneo astragalino anterior, por el mecanismo de inversión del tobillo, como lo vimos recién en la imagen. Pero tal vez esto ya ustedes todos lo conocen. Creo que lo que deberían llevarse de esta charla de 15 de tobillo es que además podemos tener un montón de otras lesiones asociadas que hagan que la recuperación no sea del todo buena, que vuelva a quinzarse el tobillo después de un tiempo, que quede dolor residual. Y es porque pensamos que era un esguince común de tobillo de siempre, como lo tienen todos nuestros compañeros y compañeras. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que lesiones del cartílago pueden estar muy asociadas. ¿Sí? Fíjense, la imagen de la izquierda es un cartílago normal y en la imagen de la derecha se ven lesiones del cartílago. Y lesiones del hueso también son muy frecuentes. Fracturas o edema óseo. ¿Sí? El edema óseo es como un golpe en el hueso. ¿Se entiende? Es eso, el edema óseo. Un golpe en el hueso. No se llega a fracturar, pero el hueso queda golpeado. Y eso genera dolor por mucho tiempo. Por eso es muy importante hacer la consulta con su traumatólogo o su traumatóloga de cabecera y que se estudie el tobillo. Por más pavo que piensan que sea el esguince. ¿Está? Y ya yéndonos al tratamiento, dos pavadas del tratamiento, el tratamiento siempre tiene que ser individualizado en base a la gravedad, si es leve, moderado o grave, analgésicos para calmar el dolor, hielo, el hielo reglado. Esto es un sistema que se está utilizando últimamente, en los últimos años, lo utilizan mucho en el Barcelona, en los equipos de elite, que es un equipo que se llama Game Ready, que lo que hace es básicamente hacer una compresión de cualquier articulación, en este caso el tobillo, la rodilla, el hombro, cualquier cosa, y hace compresiones específicas con hielo y calor, hielo y calor, hielo y calor, hielo y calor. Es un aparato bastante sofisticado y que sirve muchísimo para manejar el edema, la cicatrización y todo lo demás. Y bueno, esto es un poco lo que me preguntaban, los vendajes funcionales. Hoy en día se intenta de no poner bota Walker, buscamos de que los tratamientos sean funcionales con vendajes rígidos, vendajes elásticos según cada caso, y una rehabilitación precoz, ¿sí? Y es muy importante la vuelta al juego progresivo. Acá tenemos a nuestro profesor Fede Bernal. No sé, dijimos algo, un pantallazo general de 15 tobillo, no sé si tienen alguna duda de eso o quieren que sigamos. Bauti, escúchame, te quedan 18 minutos. Bueno, le metemos pata entonces. Sí, así Dale, después dejamos un tiempito para las preguntas si querés. Así que si querés meterle dale, todo lo que puedas, lo más rápido que puedas y dejamos un cachito de la pregunta. dale. Hablamos 2 minutos de lesiones de ligamento cruzado anterior y meniscos. Esta lesión es sumamente infrecuente, chicos. O sea, en la estadística que manejamos, por ejemplo, en La Plata Rugby, hay 2 lesiones de ligamento cruzado por año. Es decir, imagínense la cantidad de chicos y chicas que hay en el club. Es una lesión muy infrecuente, pero es una lesión devastadora y que en muchos casos hace que se retiren los jugadores de su deporte. Acá vemos una situación de penetración, la vemos rapidito. Fíjense cómo la rodilla izquierda, ¿eh? ¿En qué situación? Yeah, it's before he comes down. It's the plant right there on that left leg. There was some give on that knee, and you can see it. Looks like it went in, too. That's what I'm saying.
Bueno, como verán, es una situación de juego que es muy frecuente en nosotros, los jugadores de básquet. Son movimientos de desaceleración muy brusca y muchas veces hasta algún defensor se nos cae arriba de la rodilla. Y básicamente tenemos que tener en cuenta que además de la lesión del cruzado, está muy asociado a las lesiones de los meniscos y de las lesiones de los ligamentos laterales de la rodilla. ¿Está bien? El tratamiento lamentablemente casi siempre es quirúrgico, así que bueno, hasta ahí quedamos con cruzados. Pero esto me parece que es la patología más frecuente en los jugadores de básquet. Las lesiones de los tendones, tendinopatías, ¿sí? Las más frecuentes son a nivel de la rodilla, la tendinopatía de la rotuliana y la tendinopatía del Aquiles. Así que vamos a hablar básicamente de esas dos. Fíjense en este estudio en Barcelona, vieron en el Fútbol Club Barcelona, vieron en 8 temporadas, en muchos deportes, en el club, vieron la cantidad de lesiones que tenían y las más frecuentes eran en basquetbolistas y tendinopatías rotulianas y del Aquiles. Casi el 70% de todas las lesiones eran tendinopatías, así que creo que hay que prestarle atención a esto porque es muy frecuente. ¿Y por qué se da en basquetbolistas? Bueno, porque justamente el deporte se da en un espacio muy reducido y tenemos que hacer movimientos explosivos, tenemos que hacer saltos muy repetidos, tenemos que hacer, hay demandas de carreras muy, muy explosivas, situaciones de corte, en el contexto de un piso de parquet o cemento, en el peor de los casos, es decir, una superficie de juego dura. Entonces, todas estas condiciones hacen que los tendones normalmente sufran cargas exageradas. Y muchas veces, lamentablemente, lo intentamos soportar porque creemos que no es un dolor muy chiquitito y la podemos aguantar, pero consultamos cuando ya el caso es muy grave y ya es muy difícil de tratarlas. De verdad que no es para nada fácil tratar una tendinopatía que es crónica. Entonces, la tendinopatía rotuliana es también llamada la rodilla del saltador y es la patología a nivel del tendón rotuliano. Fíjense que el tendón une la rótula o la tapita con la tibia y la función que tiene es extender la rodilla. Entonces, fíjense que nosotros en cualquier situación de juego utilizamos este sistema extensor. Entonces, lesión del tendón rotuliano, ¿cómo aparece? Con dolor, dolor abajo de la tapita. El dolor aparece justamente cuando se practica el deporte y después en reposo, estás en el cole, no te duele, volvés a tu casa, está todo bien, pero volvés a jugar y empezás con dolores, ¿sí? La lesión, en general, como casi toda tendinopatía, es una lesión por sobrecarga, como decíamos. Y la tendinopatía del Aquiles, el Aquiles, como sabemos, une a los gemelos y al sóleo al talón, y lo que permite es doblar el tobillo, ¿sí? Es una flexión plantar, que es obviamente que este es un movimiento que lo hacemos constantemente, entonces la sobrecarga de este tendón genera esta alteración que nosotros venimos diciendo, que es una alteración generalmente crónica hablamos de 2, 3 meses o más, y que genera fundamentalmente dolor. ¿Está bien? ¿Qué no debemos hacer rápido? ¿Qué no debemos hacer? No debemos descansar, ¿sí? No es que hay que hacer reposo con estos casos. No tenemos que hacer ejercicios incorrectos, no tenemos que hacer tratamientos pasivos, es decir, ir a magnetoterapia y que me dejen 50 minutos haciendo magneto. Eso no está bien. Hay que evitar las inyecciones, no hay que ignorar el dolor, no hay que estirar el tendón, el músculo es el que se estira, el tendón no se estira, que esto es una cosa que es llamativa porque muchos podemos pensar que tenemos que estirar el tendón, no masajearlo, no usar imágenes para hacer pronósticos o diagnósticos, el diagnóstico es clínico y no hay que preocuparse porque no se va a romper el tendón, pero sí va a bajar mucho la performance del jugador y no hay que apresurar la rehabilitación. Entonces, sí, ¿qué cosas hacen bien? El hielo hace bien, está probado que sí hace bien. Los ejercicios excéntricos e isométricos hacen bien, un buen plan de ejercicio hace bien, pero en aquellos casos que no funcionan estas medidas, la terapia de ondas de choque es el tratamiento hoy por hoy estándar, reconocido hace casi más de 20 años,
para el tratamiento de estas patologías. Y por último, la última enfermedad que vamos a hablar es la fascitis plantar, que es muy frecuente también, que es la patología de la fascia, que es una banda gruesa que pasa todo por la planta del pie, ¿sí? Que recorre desde el talón hasta los dedos del pie. Y el dolor generalmente es punzante a nivel del talón, más a la mañana cuando nos levantamos. Y también puede empeorar después del ejercicio. Entonces el tratamiento en estos casos también es el uso de analgésicos, hielo. En algunos casos indicamos alguna plantilla o alguna talonera. Una buena rehabilitación, ejercicios, cuando los ejercicios son correctos por un tiempo correcto, se puede recuperar. Pero en los casos que no pasa, también la sonda de choque es probablemente uno de los pocos tratamientos que tiene una efectividad muy alta para tratar estas enfermedades. Y hablamos de onda de choque, ¿qué son? Básicamente, utilizamos este aparatito que se ve a la derecha, es una pistolita que da una especie de golpe, que se llaman ondas acústicas y generan una respuesta biológica en el tejido y lo permiten rehabilitar, recuperar solito. Generan analgesia, es decir, alivian el dolor, revierten la inflamación crónica, permiten la formación de nuevos vasos, aumentan la producción de colágeno, que es muy importante para recuperar el tendón, y eliminan en algunos casos las calcificaciones. Entonces, utilizamos esta terapia para lesiones a nivel de los tendones, lesiones como desgarros musculares crónicos, etc., y lesiones óseas como edema óseo o retardos de consolidación. Y eso es todo, chicos. Creo que me voy con esta frase que me pareció espectacular de Juan Imhoff, que es un Puma, que dice: el peor jugador de un equipo es el jugador lesionado, porque claramente, por más de que no sea el mejor jugador, el peor jugador técnico, no puede darle a los entrenadores y a sus compañeros el rol que él debería tener. Muchas gracias. Bien, Bauti, bueno, si podés mencionar o dejar imagen, si alguien quiere anotar el número o dónde estás, porque el consultorio, si querés informarlo. Sí, nos pueden buscar en Instagram como Ondas de Choque La Plata, ahí pueden consultarnos cualquier cosa que necesiten. Nuestro número está ahí para sacar turno. Estamos en Avenida 3 entre 41 y 42. Pero bueno, fácilmente nos buscan por Instagram y ahí cualquier duda que tengan Bien. nos pueden... Matito, si podés cerrar dejar de compartir, así nos vemos todos. Dale. Y terminó. Raúl, sí, perdón. No, gracias Juan, iba a pedir justamente eso. Bauti, te pregunto, ya que estamos, porque tenemos un cachito más de tiempo. Muchas gracias Sí. por la exposición, porque estuvo buenísima. Cuando vos hablabas de tendinopatías, es lo que en la época que nosotros jugábamos, una de las cosas es la famosa tendinitis, ¿no? Ese dolor Exacto. molesto en la rodilla. Exacto. Se Y lo- trata de evitar el término tendinitis, por eso yo nunca lo nombré, porque Claro. hoy en día se trata de evitar, es una mala palabra decir tendinitis, porque es como decir, tengo un chichón y me pongo hielo y se solucionan todos los problemas, y no pasa por ahí. Claro. Yo siempre le digo a la gente que el tendón es como si fuera un hilo, que cuando se va deshilachando, no hay nada para hacerle. ¿Sí? Por eso es que aparecemos con este proyecto Onda de Choque. No hay muchos tratamientos para tratar estas lesiones, lamentablemente, y son lesiones que muchas veces hacen que el jugador pueda seguir jugando. No es que no te deja jugar, pero no permite saltar bien, no permite defender bien, no permite hacer correctamente un cambio de dirección, se cansa rápido, etc. Entonces, Y en ese sentido te pregunto dos cosas más. La primera es, ¿qué tan positivo, qué tan útil es el tema de las plantillas que las mencionaste ahí vos? Y cómo saber si yo necesito plantillas. ¿Cómo saber si tengo un problema y que tengo que ir al médico a hacer unas plantillas? bueno, está buena la pregunta. Todos necesitamos plantillas y bueno, creo que casi todos, te diría, no solamente jugadores, sino todas las personas, necesitamos por ahí alguna ayuda de una plantilla primero porque da confort. No sé si alguna vez utilizaron una plantilla, pero la plantilla te da confort. Y en muchos casos necesitamos una plantilla en el sentido ortopédico. ¿Qué quiere decir? Que la plantilla tiene que tener algún arreglo porque estamos pisando más con alguna parte del pie. Y eso es muy importante que lo evalúe un médico.
para ver en qué parte del pie está pisando mal, que esto puede generar dolores en alguna parte en particular. Bien. Si alguien tiene alguna pregunta, no, Raúl, perdón, ¿terminaste? Sí, por supuesto, gracias, Si alguien Bauti. tiene alguna pregunta, la puede hacer por el chat donde termine. Yo te pregunto y quiero remarcar esto que dijiste, que cualquier tipo de lesión no significa un reposo absoluto. Que los jugadores que han ido han pasado eso. Si podés Sí, no. decir un poco más de esa teoría, que también Fede Bernal en el club también lo decía y Claro. está bueno. Miren, chicos, esa filmina, lo que pasa es que tengo poquito tiempo, pero esa filmina que yo les dije, las 10 cosas que no hay que hacer, es un estudio de Jill Cook. Es la de las personas que más sabe en el mundo de tendinopatías. Y él hizo un relevamiento de todas las cosas, o sea, hizo un relevamiento de un montón de estudios y empezó a decir, bueno, ¿qué dicen acá? ¿Qué dicen acá? ¿Qué está bien y qué está mal? ¿Qué tiene evidencia científica y qué no? Entonces él recopiló esos 10 conceptos y uno de los conceptos en el caso de las tendinopatías es que no es necesario necesariamente hacer un reposo deportivo. Entonces, ¿qué pasa? El jugador que dice, no, yo no me voy a ver al médico porque me va a decir, no juegues más o no juegues por 2 meses y bueno, no quiero ir al médico en ese caso. Uno puede seguir jugando, pero haciendo una rehabilitación adecuada y controlando la carga fundamentalmente. Pero el control de la carga es importante que sea seguido por un médico, por el profe, por el técnico. Bauti, última pregunta que me mandan en privado por el chat. Respecto a los cartílagos de crecimiento, que es muy común en ellos que son adolescentes o preadolescentes, ¿cómo se relaciona con el básquet o una idea rápida de eso? Buenísima la pregunta. Mirá, hay 2 patologías que son muy frecuentes en los basquetbolistas, que justamente tienen en relación con el tendón, que son, una es la enfermedad de Osgood-Schlatter, que está en la rodilla, ¿está bien? Es ese dolor en la parte anterior de la rodilla, que muchos chicos adolescentes lo sienten, que aparece generalmente entre los 11 y los 13 años, que es porque el cartílago de crecimiento está creciendo, ¿sí? El cartílago de crecimiento está creciendo. Y en el cartílago de crecimiento justamente se pega el tendón. Entonces esa carga repetitiva hace que genere mucho dolor. Por eso también es prácticamente una tendinopatía, ¿sí? En ese caso, la enfermedad de Osgood-Schlatter, esa enfermedad rara, más raro que el nombre, y también la enfermedad de Sever, que pasa en el talón. Esas son 2 enfermedades que son muy frecuentes en los chicos adolescentes, en los picos de crecimiento que son entre los 11 y 13 años, o los 9 y los 11 las chicas. Buenísimo, Bauti, buenísimo. Me encanta esto de remarcarlo de no es necesario en un gran porcentaje de las lesiones hacer reposo, sobre todo lo que tiene que ver con los tendones y demás. Y es algo que, como decía Juani, tenemos muy presente en el club, porque en el club cada vez que se lesionaba un jugador en la primera, tobillo o lo que sea, Fede Bernal lo hacía ir al otro día para ya empezar a hacer trabajo de fortalecimiento del tobillo, al otro día mismo que se lesionaba. Y eso lo aprendimos mucho. Y a veces nos cuesta porque cada familia tiene su propio médico de confianza y a veces nos encontramos con que fueron un médico y le dijeron no juegues por 15 días y nosotros sabíamos que por ahí era mejor otro método. Así que hay que estar alerta siempre que nos pongan en reposo, porque el reposo no siempre es la mejor decisión. Bauti, no sé si querés decir algo más o si podemos ir cerrando. No, agradecerles a todos, porque la verdad es que está buenísimo poder compartir con ustedes. Si se pueden dar más charlas mejor, hablar de otra cosa, qué sé yo, pero la verdad que buenísimo, encontrarme de nuevo con esta familia es lo más. Unión, siempre tengo un gran afecto por Unión. Bien, entonces vamos cerrando, chicos, nos quedan 2 minutos de charla antes que se corte. Primero, en nombre de todos los profes que estuvieron presentes, incluyendo a Agus, que fue el gran organizador de esto, más todos los preparadores físicos y todo, les agradecemos a todos por estar, por ponerle toda la onda del mundo, tanto el jueves como el sábado. La verdad que es un orgullo para nosotros que ustedes tengan este entusiasmo y estas ganas. Gracias a Bauti, porque está buenísimo tener un especialista en la materia, no solamente del mundo del básquet, sino de nuestra casa, de nuestra familia, porque es del club, y eso está buenísimo. Así que en nombre de todos los profes, te agradecemos a vos, Bauti, y le agradecemos a todos los que participaron. Esta charla la estamos grabando y la vamos a subir
a los grupos para que la tengan presente por las dudas. Gracias a las familias también que acompañaron. Ahí Lucio me está haciendo para que compren barbijos de Unión, me está haciendo seña, que están disponibles. Grande Lucio. Les mandamos un abrazo grande a todos. Muchas gracias por participar. Estamos muy contentos por cómo salió todo. Fue una organización bastante importante y estuvo muy piola que hayan podido estar y prenderse como se prendieron. Les mando un beso a todos. Cuídense, saludos a sus familias y nos estamos viendo prontito. Adiós. Saludos. Chao, cuídense. Hasta luego. Gracias. Gracias. Chao. 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 Chao, gracias.